Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julián del Río, soy técnico iluminador residido en la Escuela de Teatro de acá de Bahía Blanca. Quería agradecer a Claudia Tur por la invitación a esta charla de encuentros escénicos, a charlar un poco con ustedes. Y bueno, acá estoy con un amigo que me va a cebar mates de vez en cuando porque me quedo con la voz seca, si no. Y bueno, la idea es hablar un poco de la iluminación escénica y todo lo que hay alrededor, ¿no? De esto. Mirá, justo un matecito. La idea es esto, ¿no? Poder charlar, como verán, con un mate, compartir una tarde, o bueno, quien lo vea después en la noche o lo que sea, pero que sea un poco más ameno, no contar un poco sobre lo que uno eh, sabe o puede llegar a haber aprendido de la experiencia de trabajar en iluminación y de compartir. Así que bueno, la idea es esa. Y yo me preguntaba, ¿no? Digo, me convocan para, digamos, me invitan para dar una charla y digo, ¿y qué digo? De qué vamos a hablar, ¿no? Y digo, bueno, prefiero no prepararla, no preparar tanto ítem porque después si no me voy a perder, pero sí pensar un poco sobre qué podía llegar a ser lo interesante. Y a mí cuando empezaba a trabajar y me metía un poco en lo que era iluminación, eh, nada, no conocía del todo qué era esto o todo lo que había detrás de decir, bueno, no es apriete una llave, un punto, una tecla, ¿no? Una perilla, como se conoce, y listo, se prenden las luces y listo, ¿no? La magia sucedió, sino que uno cuando empieza a meterse en el ambiente empieza a darse cuenta la cantidad de áreas y de gente que hay detrás de lo que uno ve. De un espectáculo en vivo o de ahora que estamos en este contexto de pandemia, detrás de las cámaras, ¿no? Toda la gente que trabaja, que justo ahora a Facu, le agradezco a Facu que me está acá cebando unos mates, que me ayuda con todo lo que es la cámara, y es importantísimo porque en este justo momento que estamos acostumbrados a ver tantos streaming, ¿no? Tantos espectáculos que se transmiten a partir de una pantalla, y que nosotros vemos a través de esa pantalla y que cada pantalla es distinta, ¿no? Que toma diferente, entonces, y después cada monitor en donde lo vamos a reproducir es diferente. ¿Qué tan importante es hablar con las otras áreas, con la otra gente que se dedica, por ejemplo, en este caso, a lo que es eh, todo lo que es fotografía, filmación o edición, que te puede llegar a dar algún consejo, más allá que estamos filmando ahora con mi celular, cámara selfie, que no es lo mejor, pero bueno, cómo ayuda un poco el tema de, bueno, por lo menos que si me corro para cada lado no se me desenfoque o no me gradúe diferente la intensidad de la luz, ¿no? Entonces, eso es fundamental, saber que en un espectáculo en vivo no solamente encontramos al director o a los actores o a los músicos o cualquier artista que haya arriba en un escenario, sino que reconocer, digamos, o tener en cuenta que hay un grupo de gente técnica que se encarga de distintas áreas, así como es la iluminación en este caso de la charla, o del sonido, o del vestuario, escenografía, maquillaje y tantos otros rubros que hay, ¿no? Maquinistas en un escenario de un teatro o cualquier otro, ¿no? Pero que se encarga la parte de maquinaria, que es fundamental para que suceda después, ¿no? Todo lo que uno ve, que cree que es mágico, eh, sucede porque alguien se está encargando de ese área, ¿no? Y bueno, saber que hay una cabeza que muchas veces es el director o quien, o el grupo, si es creación colectiva, que empieza a trabajar esta idea, ¿no? A cranearla, y después, importante rodearse con gente que poder descansar un poco la mochila en darle un espacio para que aporte, ¿no? Que también sea, que aporte en lo creativo desde cada área. Eso me parece fundamental, el tema de la comunicación entre
quienes organizan o quienes cranean desde el vamos, digamos, el espectáculo, que tenga un grupo de gente en quien apoyarse y como se dice, ¿no? Que cuantos más ojos miran, digamos, como que cada uno ve de distintos puntos de vista y capaz que hay cosas que yo no estoy considerando o no me estoy dando cuenta porque estoy pensando en muchas cosas cuando tengo otras personas para apoyarme, y cada uno tiene su propia idea y ve de su punto de vista lo que estamos trabajando. Surgen cosas que capaz que si no es así no suceden, ¿no? Entonces, recalco, insisto, con el tema de trabajar en equipo, con las distintas áreas, siempre dentro de lo posible, pero yo creo que si lo vemos como fundamental, así como lo vemos nosotros, al menos yo, ¿no? Hablando de mí, digo nosotros porque hablo también por parte de todo un grupo de colegas y amigos que tenemos la misma visión, ¿no? Y así tanta gente. Que hay que trabajar en equipo y bueno, siempre en comunicación, ¿no? En lo que es iluminación, hablando de, siempre se dice, bueno, el técnico o el iluminador, y uno se puede pensar, y hay un montón de áreas, ¿no? Digamos, de roles que se cumplen dentro de lo que es el ambiente de la iluminación, ¿no? Podemos decir que, o sea, está el plomo, ¿no? El famoso plomo, que es la persona que hace la carga, la descarga, que es importantísima y fundamental, ¿no? Y tener una persona que sabe lo que está haciendo, ¿no? De la nada contratar a una persona que diga, che, vení, hacé fuerza y vamos a cargar estos equipos, esto llevarlo allá, esto acá. La persona que ya conoce el equipamiento y desde el primer minuto, que es, se acomoda todo en un depósito, hablando por ejemplo en un espectáculo en vivo, en un exterior, un recital, supongamos, ¿no? Y es importantísimo que esa persona que carga los cajones entienda el valor que hay dentro de esos baúles y entienda también, más allá que seguramente hay una persona que después organiza, cómo es el código, ¿no? Digamos, bueno, esto va acá, esto va allá, esto tiene que estar en el FO, tiene que estar en el escenario, y que no se deja todo desorganizado, sino que sabemos que convivimos con otra gente, en donde tenemos que ser organizados. Bueno, si voy a dejar los cajones que van a consola, bueno, dejarlos ubicados en un sector para que después sonido pueda ubicarlo en el otro y no se mezcle todo o no quedemos en el medio del paso o camino, digamos, de otras personas, ¿no? Eso del respeto por el otro y saber que esto es colectivo, ¿no? Está bueno tenerlo presente siempre. Entonces, ese famoso plomo que vamos a llamar para hacer la carga y descarga, tiene que saber lo que hace, ¿no? Entonces, desde ahí que es fundamental, ¿no? A veces un poco como que se desmerece y es la persona que si él no descarga, y pueden descargar el resto, pero tienen que cumplir otras áreas, tienen que estar descansados para poder cumplir esos roles y hacer esto de que estamos tan naturalizados, digamos, de decir, todos abarcamos todas las áreas y hacemos todo y después llegamos destruidos, no tenemos el descanso que se necesita para después poder realizar nuestras tareas, y entonces en esto que decía antes de descansar en el otro, confiar y que el otro confíe en nosotros y dejar que cada uno haga su trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde sucede todo mejor, un mejor clima, armonía, ¿no? Un poco más relajado todo. No se trabaja a los gritos y ahí es donde sucede un poco todo mejor porque está todo como más organizado, ¿no? Un ambiente más tranquilo para trabajar. Después de otras áreas, bueno, el famoso técnico, pero puede ser el técnico montador, ¿no? Que va a ser el que se encarga después de que se dejó todo en su lugar, de armar, ¿no? De armar lo que un diseñador, en conjunto con el director y las otras áreas, trabajó y llevó a planta, ¿sí? A una planta de luces, que después vamos a hablar un poquitito de eso, en donde este técnico, el montador,
interpreta esa planta de luces y la monta, ¿no? La arma lo que es el escenario, o arma lo que es toda la parte de iluminación en las varas, que ahí ya entra un rol nuevo, ¿no? El tema del armador o el maquinista, o quien se va a encargar de armar la estructura layer o estructura gran sopor o cualquier tipo de escenario que estemos armando, que ahí entra otra persona, ¿no? Aparte del montador, del técnico que capaz que se encarga de poner las móviles o poner las luces fijas y cablear y poner el DMX y conectar a consola, todo, para cuando venga la otra figura que es el programador de iluminación, tenga todo el sistema de iluminación montado, probado, que esté todo ok, y ese programador empieza a trabajar el diseño de otra persona, puede ser de la misma. Acá en Argentina suele pasar eso, ¿no? Que el diseñador es el mismo programador y después operador, ¿no? Entonces ese programador va a dejar todas las escenas del espectáculo grabadas para después que venga un operador, que ahí tenemos otro rol, y ejecuta esas escenas en tiempo y forma, como lo dice el diseñador, ¿no? El diseñador posiblemente puede o armar la planta y dejarlo al operador que lo opere, pero muchas veces hay cuestiones a cumplir, digamos, ¿no? Tiempos o entradas de tal efecto en tal momento, tanto tiempo de fade in, ¿no? De entrada y tanto de fade out de salida, o cómo es el cruce de entre un cue y otro. Y bueno, se va articulando y complementando todo, ¿no? Tanto, ya voy nombrando varios roles y todos son fundamentales para que después, cuando se apagan las luces, todo el mundo esté expectante de que arranque el espectáculo, y donde arrancó, que levantaron las luces, todo el mundo explota, pero bueno, todo eso estuvo preparado, ¿no? Y ahí es donde se viene un poco esto, ¿no? Es decir, fíjense la cantidad de cosas, y eso que estoy, nada, reduciendo mucho, ¿no? Muy breve, como muy vago lo que estoy comentando, porque tiene todo mucho más laburo, mucho tiempo, según el tipo de show tiene mucho tiempo de craneo, ¿no? De pensar, de pasar a papel, boceto, después diseño en 3D, fijarse a ver si sirve, si no, después los ensayos para probar, todo hablando dentro de todo de lo que debería ser, ¿no? Porque suele pasar en ciertos lugares o en ciertos grupos que desde la producción o de la autogestión, digamos, se puede llegar a cumplir, y de otros donde no, por a veces desconocimiento o porque no se, no se termina de gestionar del todo, ¿no? Yo digo que si se quiere, se puede dentro de todo. Y sobre todo hay que empezar con la cabeza de sentir lo necesario. Si nosotros empezamos a ver, ¿sí? y saber que esto es fundamental para que nuestro espectáculo salga bien, con gente idónea en cada área, ya no va a ser improvisado. Ya el margen de error de un espectáculo se va a bajar muchísimo. Pueden suceder fallas, obvio, tal cual, ¿sí? Puede pasar, pero el margen de error se baja muchísimo teniendo gente capacitada para cada una de las funciones que se van a realizar. Y de última, ante la falla que surja, vamos a tener un personal capacitado que va a poder resolver por encima de esa falla en el momento, tratando de generar tranquilidad, ¿no? Al otro, sobre todo, al resto del grupo, al mismo público, de que está todo bien, se va a solucionar. ¿Es un problema? Se va a solucionar. Y si no tiene solución, bueno, ya no te hace problema porque no tiene solución. Pero el mismo técnico va a buscar la forma de poder resolver rápido, de la manera más segura, que de eso vamos a hablar mucho, el tema de la seguridad de uno y del resto, ¿sí? De mismos equipos y bueno, de todo. Mate.
ya me fui un poco por donde iba, pero la importancia de los roles, ¿no? Y del trabajar en conjunto. Ahí está. La cuestión es esta, ¿no? Lo que venía diciendo, una cuestión es decir, es tantas cosas que están preparadas para que ese espectáculo salga de tal forma, porque está todo pensado, ¿no? Y en ese pensar y decidir está el diseño, porque diseñar es decidir y fundamentar, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos y fundamentamos el porqué de cada una de las cosas y nos preguntamos por qué, cómo, dónde, cuándo va a entrar, cuándo va a salir, ¿no? Todas estas preguntas nos van a ayudar a poder tener fundamentado cada una de las cosas que hacemos. Y ahí empezamos a ver el tema de, por ejemplo, en lo que es iluminación, diferenciar lo que es alumbrar de iluminar. Si yo viniera acá y prendiera la luz del espacio en donde estoy, seguramente no se va a ver así como está. Posiblemente otros me digan, che, la verdad que está muy frío, pero es una decisión, ¿sí? Entonces, al estar fundamentado por una cuestión de contraste, yo tengo fondo blanco, remera negra, porque solemos vestirnos de negro, digo, quiero buscar el contraste. Y bueno, voy por el opuesto, ¿sí? Voy por una cuestión de blanco y negro, y prefiero iluminarme frío, ¿sí? Y no cálido, porque es una decisión. Y ahí está lo importante, el saber el porqué de querer, de por qué hacemos tal cosa, ¿sí? Cada una de las cosas que hacemos, poder fundamentarla, ¿sí? Y ahí está el diseño. Y el diseño va a ser subjetivo también, y nadie te va a poder decir si el diseño ese que hiciste, si esta iluminación blanca, por ejemplo, en este momento, está bien o mal, ¿no? Porque va a estar bien. Desde cualquier diseño va a estar bien. El tema es cuando no está fundamentado. Cuando uno no puede dar explicación del por qué, o está hecho al azar, ahí a mí, ¿sí? Hablando de mí, a mi criterio, uno está poniendo de más o alumbrando con ese aparato, porque si no lo decidiste, si no buscaste el artefacto pensando en, según las cualidades y características, digamos, de ese aparato, la distribución de la luz, si es blanda, dura, si abre más, si la puedo, ¿sí? Si la puedo concentrar, si la coloreo, si la dimerizo, si tiene movimiento o no, si qué forma tiene. Todas esas cosas son parte del diseño y de la fundamentación, que va a, bueno, después hay que fundamentarlo, y ahí está el iluminar. Ahora, si yo vengo y digo, bueno, voy a grabar, me pongo el video prendo la luz que tengo, y estoy usando lo que tengo, ¿sí? La fundamentación sería así, es lo que tengo. Yo no te puedo decir nada, está bien, porque es lo que tenés, ¿sí? Está perfecto. Pero fíjense otra pequeña cosa, ¿no? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, un streaming y estoy en mi casa y digo, ¿cómo puedo hacer? Ya en el preguntarme el cómo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para variar un poco lo que es, prendí esta luz y con eso lo voy a filmar? Y yo no sé si es la mejor iluminación para la cámara. Bueno, puedo buscar en el alrededor pequeños recursos o estrategias también que me ayuden a que se vea diferente. Y yo ahí voy a elegir después. Si me quedo con la iluminación de prender la llave de un punto y eso es lo mejor, y va a ser una buena fundamentación porque dentro de las posibilidades que había, yo elegí esa. Pero capaz que puedo empezar a encontrar, articulando, mezclando posibilidades, una iluminación distinta que me aporte a lo que muestro, ¿no? O a cómo me veo, cómo me van a ver. Entonces, si uno dice, bueno, a ver, ¿qué tengo en mi casa? Tengo un velador, tengo una ventana, tengo una luz que me queda más de contraluz, o tengo una luz que me queda más de frente, o a ver qué pasa si corro ese velador y me lo pongo. En el probar, podemos encontrar cosas que nos sirvan un montón, ¿no? Y digamos, mirá cómo me levanta acá, me separa del fondo,
o uy, no tengo sombra debajo de los ojos y capaz que cuando voy a hacer el monólogo, la parte más importante de mi texto, en donde la cara y todos los gestos, ¿no? Son fundamentales y que se vean, que no se pierdan, porque tanto trabajo que hace uno, ¿no? Me pongo en el lugar del actor, por ejemplo, y que después no se vea, es como, está bueno, es fundamental empezar a decir, bueno, yo necesito que esto se vea bien, porque trabajé tanto como iba a, no sé, yo no sé nada de actuación, pero en este momento tengo que cerrar el ojo izquierdo y que se vea como cualquier cosa que uno haga. Bueno, por algo ensayaste tanto eso, ¿no? Entonces, o cómo vas a interpretar un personaje y la sensación que estás sufriendo en ese momento. Entonces, es importante el poder desde la iluminación mostrar eso, ¿sí? Entonces, invito a que cualquier persona que nos esté viendo ahora, si tiene que hacer un streaming, empiece a también probar, ¿no? Probar, en el probar está buenísimo ese ejercicio de probar, prueba y error, uno aprende muchísimo por prueba y error, uno no arranca diciendo, listo, yo para verme acá necesito un elipsoidal recortado de frente a 45 grados para que no me encandile. No sé, porque capaz que cuando lo pruebe no es lo que necesito. O la temperatura color de la lámpara con respecto a cómo toma la cámara y si no tengo buen ajuste no me sirve. Entonces, en el probar me voy dando cuenta si sirve, ¿sí? Y capaz que lo que probaste en un contexto, después en otro contexto no es lo mismo, ¿sí? No sirve de la misma manera. Pero ya yo siempre me quedo con esto de que como que tenemos carpetas y vamos guardando información, ya tenemos la imagen. Y después capaz que en otro momento que lo necesitemos, digamos, yo lo que probé en tal lugar, si lo hago ahora, capaz que sirve, ¿no? Entonces eso está buenísimo. Después algo que me interesa mucho cuando hablamos del tema de iluminación, es decir, por algo yo arranqué, ¿no? A oscuras, a propósito, ¿no? Y, y ahí es donde nos ponemos a pensar esto, ¿no? Fíjense que hasta que uno no ilumina algo, ese objeto no lo podemos ver, ¿sí? Entonces, eh, o lo podemos pensar al revés, ¿no? Como muchas veces los pensamos los iluminadores, la luz no se ve hasta que no choca contra un objeto, ¿sí? Porque nosotros vemos el reflejo de la luz incidente sobre el objeto o la persona a iluminar y el rebote eh, que nosotros lo interpretamos, ¿no? Dependiendo después del tipo de luz, del tipo de luminaria, color, forma, todo, ¿sí? Todas las distintas variables que tiene la iluminación con respecto al pigmento, la forma, ¿sí? La dirección de esa luz y el objeto, vamos a suponer una escenografía a iluminar, va a ser como lo percibimos. También desde dónde lo estamos mirando, ¿no? Por eso no va a ser lo mismo a si yo estuviera en un escenario de la italiana, la persona que me está viendo de frente en la fila 7 que la persona que me está viendo del palco segundo o de un gallinero o de la fila 20 o no sé, los laterales, ¿sí? Es distinto cómo se ve. Entonces, todo eso va a ser también un poco subjetivo claramente de la persona que lo está viendo y desde el lugar que lo está viendo, ¿sí? Entonces, recordar que la luz no se ve hasta que choca contra algo es esencial, ¿no? Y después recordar que existen propiedades de la luz que viajan en línea recta, ¿sí? Y otras propiedades que, bueno, no voy a entrar en este detalle ahora porque si no nos quedamos un montón de tiempo hablando, pero si ponemos un espejo vamos a tener un rebote, ¿no? O sea, esas cuestiones, ¿sí? De la reflexión, refracción de la luz, de la difusión, que también están buenas conocerlas para ver cómo trabaja la luz, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿sí? Y, y con esto que venía diciendo, el tema de qué tan importante es decir, voy a tener
hay veces que sucede que uno dice, tengo un escenario, o te dicen, tengo un escenario, todo con caja negra, patas negras, telón de fondo negro, tapete negro, distancia con foso, ¿no? Desde el proscenio del escenario hacia la platea, y, y te dicen, es el mejor, digamos, como el mejor escenario para trabajar, ¿no? Y con la luz vas a poder hacer de todo, o sea, sos libre de poder jugar, ¿no? Trabajar y, y todo lo que es lo que se va a ver desde la iluminación. Y viéndolo desde el lado del iluminador es como, che, tirame un centro, poneme algo con que se rebote la luz, o poneme algo donde yo pueda rebotar la luz, o iluminarlo, ¿no? Y que eso me genere profundidades, que me generen sombras, que yo pueda hacer que la luz pegue contra eso, me refleje y uno lo vea, ¿no? Porque si no, si yo vamos a suponer que estoy en, no sé, acá en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, ¿no? Y de una pata pongo un elipsoidal, que es una luz donde una la puede recortar y hacer que entre de pata a pata por esa calle y no manche nada. Y si yo no tengo humo y esa luz no la hago chocar contra el piso, posiblemente, según la intensidad que yo esté trabajando, ¿no? La potencia lumínica del artefacto y un montón de características más que hay que tener en cuenta, esa luz no se va a ver hasta que alguien o algo entre dentro de ese camino de la luz, ¿no? Cuando algo lo atraviese o se interponga dentro de la fuente lumínica, recién ahí lo voy a ver. Y voy a decir, che, había luz, ¿no? Porque si no, no lo veo. O de la nada apareció alguien y yo nunca lo había visto. Y capaz que había una persona hace 20 minutos parada ahí y no se estaba viendo porque estaba fuera del radio o del cono, digamos, de apertura del haz de luz, ¿no? Entonces, qué importante recordar esto, que la luz no se ve hasta que choca contra algo, ¿sí? Eso es fundamental recordarlo. Es uno de los principios de la iluminación, ¿no? Para empezar a trabajar todo. Distinto sería que yo agarre, tire humo, ¿no? En este momento, si yo tiro humo acá, se van a ver los haces y ustedes podrían llegar a interpretar desde dónde me estoy iluminando yo para que me vea de tal manera, ¿no? Claramente tengo el gulo de frente y eso, pero bueno, si yo pusiera humo, se empieza a evidenciar las fuentes lumínicas, desde dónde empiezan digamos, desde dónde están ubicadas. Entonces puede ser ese humo o ese efecto atmosférico que uno utilice, puede ser polvo en suspensión también, ¿no? Talco que a veces se usa, o cualquier partícula que haya en el aire hace que la luz choque contra eso y nosotros podamos empezar a ver un pequeño haz de luz, ¿sí? Trabajar eso, tenerlo en cuenta también es importante. Hay veces que me dicen, che, bueno, en esta escena quiero que haya humo, pero la siguiente no. Bueno, el humo va a quedar por determinado lapso de tiempo en donde yo tengo que ser consciente que si abro una luz se va a ver el haz. Entonces ahí entra también lo importante de dirigir bien. Hay veces que para dirigir una buena estrategia es tirar humo para ver bien las direcciones y parados desde el centro uno puede llegar a ver si un haz está un poco cruzado y lo puede acomodar, porque después si en el medio del show vas a tirar humo y cuando dirigiste no tiraste humo, y después puedes llegar a ver, si es que interesa, que no está orgánico, ¿no? Que no está como equilibrado. Entonces es una buena estrategia el poder tirar humo para chequear eso. El mate Facu está buenísimo. Prepárense un mate si están escuchando esto. Y bueno, nada, después también me lo anoto ahí porque me hice un pequeño machete de pequeñas cositas que me parecían importantes. El tema de saber que la luz tiene muchas variables.
¿no? Que las nombraba hace un poquitito, el tema de saber que podemos trabajar con intensidad, ¿sí? Suele pasar mucho que uno en un espectáculo, en teatro, yo trabajo mucho también en lo que es teatro, y viene alguien a iluminar y, no sé, si pongamos que no es iluminador, o bueno, también iluminadores, ¿no? Puede pasar de todo, y se prende todo al 100, ¿no? Todo al 100, como si no se pudiera dimerizar. Entonces, a veces que está bueno el tema de decir, bueno, probemos. No arranquemos directamente a programar como muchas veces se hace, con la iluminación de una, ¿no? Capaz que agarrar la consola, sacarla de la cabina, sentarnos donde se va a sentar después un espectador. Fila del medio, ¿querés programar para la fila del medio? O sea, el centro, fila 5, fila 7, que muchas veces se escucha, ¿no? Entre la fila 7 y fila 10 se programa. Porque está bueno esto de sentarse, ¿no? En el lugar del espectador y programar desde ahí, desde ese lugar. Y entonces vas a percibir un poco más real, más allá que cada uno ve desde su punto de vista y con respecto a todo lo cultural, ¿no? Lo social que lo rodea, según el contexto que está acostumbrado, ¿no? Uno empieza a tener una visión de las cosas que posiblemente sea distinta que otro, ¿no? Entonces, a mí lo que estoy viendo me puede llegar a generar tal sensación y a otra persona a otra, ¿no? Pero bueno, al menos nos ayuda a acercarnos desde donde esa persona va a ver lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? Entonces yo suelo agarrar y decir, en lo posible, poner la consola de iluminación en el medio de la sala, ¿no? Que considero más o menos que es la mejor ubicación. Yo la considero, capaz que otro me dice, no, está cerrado. Bueno, eso, charlar y decisiones hay montones. Y empezar a verlo desde ahí, ¿no? Entonces decir, tengo muchas variables, no lo mismo. Lo que quería comentar, que yo me voy esto de apagar las luces. A ver, si tu show va a arrancar con un piazzato y vos te vas a poner a programar y hacer, che, apagame las luces, así programo, ¿no? O con las mismas luces de ambiente vos te pones a programar. Pero tenés que pensar, bueno, a ver, ¿cómo va a arrancar mi obra? ¿No? ¿Mi obra va a arrancar con apagón? Yo le voy a hacer acostumbrar al ojo, el ojo al espectador a que se acostumbre, ¿no? A la oscuridad para después cuando yo abra de 0 a 10% despacito, en capaz 20, 30 segundos, vaya descubriendo muy, muy, muy de a poco y no sea que de golpe en 2 segundos o menos subí de 0 a 100 y pum, toma, un pantallazo de te muestro todo. No está mal, porque lo he hecho y lo ha hecho miles de personas y está genial porque eso se fundamenta con si nosotros queremos dar ese choque de mucha información y que sea como un golpe, ¿no? Yo lo acostumbro al espectador a estar todo oscura por un minuto y después le prendo la general al 100%, la general le llamamos a la iluminación más, bueno, como le dice la palabra, ¿no? General, con todas las luminarias que haga la iluminación central del evento, del show que estamos iluminando o la obra de teatro y demás, ¿no? No es lo mismo eso agarrar y empezar despacito. No quiere decir que uno tiene que arrancar despacito con un contraluz o con una calle o un piazzato sí o sí. Eso va a ser decisión de cada uno de los espectáculos, que va a ser diferente, ¿sí? Pero está bueno el decir, bueno, pensemos cómo uno quiere arrancar. ¿Sí? No arrancar a programar de la nada, porque no es lo mismo lo que vos vas a programar con apagar las luces, no acostumbrar el ojo a la oscuridad y crearse un piazzato, porque seguramente le pusiste un 20 o 30% cuando con un 10 ya estaba bien, pero como el ojo no estaba acostumbrado a la oscuridad, no ves. ¿Sí? Entonces le tienen que mandar más cantidad de luz para que nosotros podamos ver. Después, en la obra de teatro, supongamos, ¿no? Hacemos ese apagón, la gente se acostumbra, capaz que ya en la antesala
pusimos en iluminación, que eso también está muy bueno, acorde a lo que se va a trabajar, o en contra también, jugar con el contraste de mucha luz para que cuando entres no vea por encandilamiento, está bueno trabajarlo, ¿sí? Porque nosotros podemos trabajar eso de acostumbrarlo a la oscuridad para que después vea el detalle mínimo de luz, perciba todo, o que al contrario, mandarle mucha estimulación visual para que después entre, ¿no? Como cuando entre uno a la casa de noche y vino, no, o de la casa está oscura adentro y vino con un sol tremendo de afuera, o justo miró una luz, se encandiló y después no veo nada, ¿no? Por varios segundos uno no ve nada. Eso es importante para mí, tenerlo en cuenta. No es solamente cuando se hace el apagón arranca la función. Está bueno pensarlo desde que la gente, ¿no? El espectador, desde que abre la puerta de la sala o entra al predio, al lugar donde se vaya a hacer ese espectáculo, que ya entre en clima. Capaz que no se da cuenta, y es genial si no se da cuenta. Pero si nosotros podemos hacer que esa persona, inconsciente o conscientemente, entre en un código, ya desde ahí te diga, che, ¿por qué está todo el mundo callado? ¿Qué pasó algo? ¿No? Entonces no voy a hablar porque está todo el mundo callado. Bueno, capaz que se empezó a generar desde un principio eso, o vos entrás y hay muy poca luz, entonces, bueno, entro despacito, ¿no? Y ya eso empieza a posicionar a ese espectador desde otro punto, ¿no? Ya lo condiciona diferente. Y capaz que hasta se olvida de los problemas que venía antes porque, che, pará, algo está pasando. Yo no me pongo a hablar del partido, de lo que pasó, sino que, che, qué bueno. Y no te pones a fijarte en pequeños detalles que capaz que si no pasarían por alto porque no hubo nada preparado. O capaz que no lo preparás y es lo que uno quiere, ¿no? Siempre hay muchas variables. Yo hablo de cuestiones de que capaz que hemos trabajado en distintos espectáculos que estuvieron buenas, para generar cosas distintas o para generarle al espectador un choque desde que entra a un espacio. Entonces después cuando entra a la sala ya está acostumbrado, o vas por lo opuesto, como decía hace un ratito, y ya entra en ese ambiente, en esa atmósfera que uno va generando porque está todo hecho a propósito, ¿no? Y a veces pasa inconscientemente que uno dice, che, qué bueno que estaba lo del comienzo, antes de, ¿no? En la antesala lo que estaba pasando, y va a decir, che, pero no preparamos nada, la luz es así porque es así, siempre fue así, y uno, nada, lo naturaliza, no se fija, y capaz que otro te dice, estuvo buenísimo, y recién ahí haces un clic y decís, wow, capaz que yo no me fijé y está bueno empezar a fijarse en esas pequeñas cosas para después tomarlas en algún espectáculo, ¿no? Eso está bueno. Y a lo que venía, si uno acostumbra el ojo, capaz que arrancando de 0 a 5, 10% de la consola, empieza a mostrar despacito y uno empieza a descubrir y después subiendo, ¿sí? La intensidad. Yo lo podría llegar a hacer acá si hago así y me quedo con el contraluz, por ejemplo, o lo bajo y empiezo a trabajar que muy de a poco empiezo a subir la luz, empiezo a ver un pequeño brillo, empiezo a ver una silueta, ¿no? Empiezo a ver una forma y digo, che, ¿será una persona? O si ustedes no me hubiesen visto, yo tranquilamente podría haber sido un maniquí si me quedo estático y pongo una voz en off y ustedes dicen, che, qué bueno, estoy viendo una persona que me está hablando, no la estoy viendo, sí, pero era un maniquí. Y vos te creíste que era una persona, ¿no? Entonces, yo después puedo ir empezando a levantar la iluminación muy de a poco, empezar a decirle a esa persona, che, no era un maniquí. Mirá, abre y cierra los ojos, parpadea, está hablando. Ah, mueve la boca, ¿no? Entonces no es una voz en off, ¿no? Y ahí tranquilamente, empiezan a ver. Y después empiezan a ver un poco más y dicen, tenía barba. Es un chico joven. Bueno, ponele que sea joven, yo me estaría diciendo que soy un viejo. Y le puedo empezar a mostrar de a poco, ¿no? Parpadeo un poco porque son LED, son lo malo de los LED, que a veces la dimerización de la luz no es lo mismo que un halógeno. Empiezo a entrar hasta que llego a un punto donde digo, listo, esa es la iluminación, me va a ser más rápido porque si no se duerme. Esta es la iluminación que quiero. Claramente, fíjense que a ustedes ahora les parece mucha cantidad de luz.
dentro de un ratito van a decir, está genial. Y si ustedes hicieran una captura de pantalla, lo que están viendo ahora, y lo comparan con hace un ratito antes que yo baje la luz, es la misma cantidad de luz porque está programado, ¿sí? Es la misma iluminación, pero como ahora me están viendo mejor seguramente, ¿no? Ya me ven un poquitito más cálido y hace un ratito me veía mucho más blanco, saturado, pero es como el ojo se empieza, ¿no?, a dilatar, ¿no?, a acostumbrarse a esa cantidad de luz. Todavía seguramente me siguen viendo raro y dentro de un ratito me empiezan a ver bien. Tranquilamente, si yo acá tuviera un halógeno de frente, cosa que hoy no lo puse, amo las luces halógenas, pero hoy me puse todo LED por una cuestión de practicidad, no tener que poner dimmer ni nada de eso. La luz del halógeno varía la temperatura color desde que lo empiezo a dimerizar, al principio que va a ser más cálido, hasta que llega al blanco, ¿sí?, entre comillas, que estamos acostumbrados a llamarle, la luz blanca, no, es sin color, ¿sí? No es blanca porque tiene una temperatura entre 3200 o 2700 Kelvin, según qué tipo de lámpara estamos trabajando, pero va a ser el blanco de esa lámpara, supongamos, ¿no? Blanco cálido, o neutro, como le queramos llamar, ¿no? Distintas formas. Para mí es no color, ¿sí? O sin color, ¿sí? Estamos acostumbrados a decirle no color, pero sería sin color. Es la lámpara, el color de la lámpara, y según como lo dimericemos, va a variar la temperatura color. Pero lo que voy es que si yo me pusiera un halógeno y apago estas luces, me pongo el halógeno, ustedes en ese momento lo van a ver que yo me pongo naranja, ¿sí? Me pongo naranja mal, ¿sí? Hasta que se acostumbran y me empiezan a ver blanco. Eso lleva un tiempo de asimilación y es como que compensamos la luz, ¿sí?, acostumbrándonos, y lo vemos blanco, ¿sí? Como que nosotros decimos, bueno, esa es la luz blanca. A lo sumo que estemos iluminando con azul y claramente nunca lo vamos a ver blanco, ¿no? Pero, digamos, en una tonalidad dentro del rango del blanco cálido y del blanco frío, lo vamos a ver. Si yo, después de estar medio cálido, paso bruscamente a un frío, claramente lo voy a ver azul al principio, ¿no? Voy a verlo medio azulada la luz. Eso es por una cuestión de compensación y de opuestos, ¿sí?, que hacen balance el ojo, hasta que lo vemos del color y nos acostumbramos. Lo estamos viendo como ahora, que ahora sí, seguramente ya me va más relajado porque el ojo se acostumbró, ¿no? Entonces todo eso está bueno tenerlo en consideración. Y hay veces que no hay que apurarse tanto, ¿sí? Yo a veces me lo digo hasta cuando hablo, ¿no? Que lo hablaba con Facu, che, tranqui, no te apures. Seguramente me estoy apurando, pero porque uno es así, ¿no? Se empieza a motivar y habla de lo que quiere y le gusta y arranca y ta. Pero hay veces que está bueno la pausa. Che, tomémonos un tiempito. ¿Por qué querés arrancar todo ya, entregar que el público? No, a veces que dale despacito al público información, que lo vaya procesando, ¿no? Y capaz que va tomando una idea de lo que después no es, ¿no? Porque después le mostramos realmente lo que es y dice, yo empecé creyendo una cosa y después me mostraste otra. Entonces va un poco por esto de decir, ¿qué quiero que se muestre? ¿Qué quiero que se oculte? ¿Cómo quiero que se muestre? Quiero que se vean sombras, quiero que no se vean sombras. Yo en este caso quiero entender, después voy a ver la filmación bien, porque acá tengo dos luces de frente que no me dejan ver realmente lo que estoy viendo, pero creo que no se están viendo sombras atrás, y fue lo que buscamos, ¿no? Buscamos que no hayan sombras porque no quería que hayan sombras, pero si en algún espectáculo esa sombra cuenta, me da información o me ayuda a ocultar algo que quiero que no se vea, es importantísimo empezar a pensar en esa posición de luz, qué tipo de luz, si va a ser una luz blanda, dura, o si es dura y la trato de ablandar, o si la alejo, la acerco, ¿sí? O esto que hablábamos de la variable, si le pongo eso con respecto a la intensidad, ¿no? A la posición de la luz, al color, ¿no? El color, sabemos que hay toda una psicología del color estudiada, que según la cultura de cada uno también y de toda la información de vida, digamos, que uno tuvo y en los contextos donde estuvo, interpreta dentro de su subjetividad algo de determinada manera, ¿no? Entonces el color va a ser fundamental. No es lo mismo poner un rojo que poner un frío, ¿no? Un azul, por ejemplo.
o una iluminación cálida que fría, ¿no? Jugar con los contrastes, tan importante, esto que veníamos hablando al principio, ¿no? Que en sí el ojo, nosotros vemos por contraste. Esta remera con respecto al fondo que es negro, seguramente si no fuera porque yo pongo un contraluz, una calle y más o menos intento que se me vean los hombros, no se verían porque yo trabajé el vestuario, digamos, decidí que este vestuario sea negro, el fondo sea negro y la iluminación blanca para resaltar que ustedes me estén viendo las caras y los gestos y el mate que es tan importante en esta charla, ¿no? Entonces, todo tiene importancia. También después podemos trabajar lo que es la forma de la luz, ¿sí? Trabajar lo que son luces que tienen gobos, que tienen distinta distribución de luz, ¿sí? Y el movimiento, ¿sí? Porque ahora estamos en si miramos años atrás, se trabajaba muchos años atrás, digamos, a lo que es, yo desde que nací ya había cabezales móviles, o algún cabezal móvil o luminarias tipo escáner, ¿no? Que trabajaba con esto del movimiento de la luz. Pero no necesitamos solamente que sea un cabezal móvil para dar sensación de movimiento. Tranquilamente desde alguna otra luz que me genere con un rodillo que se mueva y empieza a hacer que se oponga al paso de la luz y una pequeña onda recortada, ¿no? Que sería vamos a suponer un gobo, vamos a suponer no fijo en un elipsoidal o en una luz en un cabezal móvil, va a ser que si eso se mueve y empieza a aparecer y desaparecer, nos da una sensación de movimiento. Todo esto también aporta a cómo nosotros vamos a percibir la luz y qué nos va a contar. Entonces, todo esto que vengo hablando es la idea de tenerlo en cuenta para poder contar algo, ¿no? Desde la iluminación todo el tiempo, cualquier decisión que tomemos y cómo iluminemos, vamos a estar transmitiendo una cosa que capaz que iluminada de otra forma genere otra cosa, ¿no? Y el discurso cambie. Entonces, todo esto a tenerlo en cuenta. Yo, ya que tengo la consola acá, voy a bajar el contraluz, voy a bajar el frente y me voy a quedar con las calles. Fíjese una pequeña cosa, ¿no? Yo acá tengo dos calles puestos en los laterales, claramente está un poco más abajo porque se nota mucha luz en lo que es el cuello, pero ya hablando de posiciones, tengo una sombra en el medio que es característica de que tengo iluminación lateral bastante dentro de la línea del eje de mi hombro a hombro, ¿no? Entonces se genera casi siempre esa sombra, ¿sí? Ahora, si yo me empiezo a alejar y esto le inclinaría, esa sombra se empieza a alejar porque la calle esta, que son las luces laterales, las de calle, se empiezan a poner un poco más de frente, ¿no? Entonces me voy a empezar a achicar esta sombra que tengo y me lo borra. Ahora, mi idea es bajar una luz. Vamos a ver, tienen que tengo que hacer un pequeño cambio. Ahí, ¿no? Y me quedo con una sola calle. ¿Y qué pasa acá? Claro, me viene la luz lateral, choca contra mi cara, se opone al paso de la luz, ¿sí? Y esta parte no se ve. Entonces, algo que yo me ponía a pensar muy loco, ¿no? Qué interesante trabajar con esto, ¿no? Con la luz, con la persona o con el objeto a iluminar, para decir, decido qué muestro. Yo tranquilamente, cuando prenda la otra calle, habiendo trabajado con maquillaje, también con vestuario, ¿sí? Podría tener, no sé, hoy se me ocurría, por ejemplo, tranquilamente podría mostrar que tengo la cara quemada o que tengo un maquillaje que hablaría de otro personaje, ¿sí? Que cuando apague esta luz o la deje prendida, el otro lado se vea distinto, ¿no? Entonces cuenta otra cosa, o es otra mitad de mí, ¿no? Entonces uno lo podría llegar a imaginar como el otro, ¿no? La otra cara de esa persona que a veces no muestra, ¿no? Y es muy interesante. Yo acá trabajo, por ejemplo, a propósito, un opuesto, ¿no? Y trabajo, esto es un ámbar, que al principio se va a ver muy rojo, se acostumbren. Tranquilamente le voy a subir un poco de blanco para que no se note tanto. Es otra cosa, ¿sí?
esto que estoy viendo acá es totalmente opuesto al frío que tengo iluminado. Si yo trabajo desde el vestuario, desde la posición, ¿no? Mostrar esto, y desde el maquillaje, que es fundamental, puedo contar distintas cosas. Con un mismo actor, con dos luces diferentes, pensando en qué posición las ubico, con qué color, ¿sí? Qué forma, porque tranquilamente si yo acá pusiera, no se nota, pero si yo pongo la mano y esto fuera un gobo o es algo que se opone, genera otra cosa en el rebote de mi cara, que es lo que uno empieza a percibir, ¿no? Yo acá ya aprovechando que tengo otros colores, voy a apagar todo y voy a trabajar, por ejemplo, si ilumino de color rojo la cara o de verde, claramente no es lo mismo lo que se ve a través de una cámara en vivo, trabajando con azul. La saturación de los colores es distinto. El blanco que teníamos, el ámbar o un ultravioleta, ¿no? Que si lo levanto uno lo percibe como azul posiblemente, pero esto es violeta. Si yo pusiera una hoja acá, lo vería fluorescente. Entonces, como el color cuenta distintas cosas, porque no sería lo mismo que yo tenga esto acá y tenga, vamos a ver si me sale bien, un rojo de este lado, ¿no? Esto es otra iluminación. Si yo arrancaría esto así y digo, bueno, hola, muchas gracias por estar, mi nombre es Julián del Río, ¿no? Y lo presento y empiezo así, es otra cosa, ¿sí? Lo que genera, che, y este que ha sido iluminado así, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Distinto, bueno, lo que teníamos hace un ratito, que voy a intentar, estoy medio oscura acá, dejarlo como estaba. Ahí, ¿no? Esto sería la calle. Y abrimos el frente y ya lo vemos distinto. Claramente la cámara, que Facu me explicaba bien, va a ser otro balance, ¿sí? Tengo el máster bajo, ¿sí? Ahora otra vez me van a ver muy blanco, ¿sí? Lo que veíamos antes, está bueno de vuelta que lo vean, hasta que empiezan a verme un poco mejor porque trabajo el ojo. Bueno, sin irme mucho más por la rama, porque si no yo arranco y no paro. Vuelvo a agradecer a Facu que me está haciendo acá el aguante, llevándome mates, que me ayudó con la cámara, Claudia Turn por haberme invitado. La idea de esto era tener una pequeña charla de iluminación. No sé si fui muy conciso con algo, espero que les haya sumado un poquitito o al menos se hayan tomado unos mates, eso, ¿no? Y quiero recalcar una pequeña cosita que para mí es fundamental. Hagan lo que hagan en el contexto que se haga, en el área que hagan, hacerlo con toda la pasión que se pueda, al menos eso es lo que trato de hacer yo, que todos los trabajos son súper importantes, que ningún trabajo va a ser mejor que otro, sino que hay que entregarlo todo en cada uno de los trabajos que se hagan, hacerlo responsable, respetando al otro, ¿sí? Siempre ser consciente que trabajamos con un otro, al menos para que lo vea. Y el tema de la comunicación, ¿sí? Fundamental, comunicarse mucho con el director, con los asistentes, con las distintas áreas, con los encargados de cada una de las áreas, y cuidarse, ¿sí? Cuidarse desde el lado de la seguridad, ¿sí? Siempre tener una persona encargada de la seguridad es fundamental, un jefe técnico, un jefe de escenario, un jefe de distintas áreas, un electricista. Yo soy electricista, tener un electricista en el escenario es fundamental. No arriba, pero sí capaz que en la previa. ¿Sí? No es que yo conecto y listo. La charla de electricidad podría darse para mucho más, pero nada, no, ya que estamos, no tener cuidado, ¿no? Cuando uno trabaja con la parte de electricidad, no conectarse en cualquier lugar, ¿sí? Tratar de medir, ¿no? Dónde nos conectamos, no golpear los cables, no enrollarlos en 8, así que en el brazo como los enrollo así nomás, sino que el cable tiene, nosotros decimos como que tiene vida, ¿no? Que el cable sufre, tratar de enrollarlo bien, como va, tiene memoria, el cable se enrolla de una determinada manera, no golpearlo, no desenchufarlo desde el cable, sino de la ficha. Y bueno, nada, usar siempre térmica disyuntor, puesta a tierra. No, bueno, no me quiero ir por la rama. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, espero que haya servido
un poco. Muchísimas gracias y bueno, ojalá nos encontremos en alguna otra oportunidad. Gracias.